Buenas noches, mis hermanos. Hoy vamos a ver un video de San Juan Crisóstomo, que es la homilía 15:2, donde se ven las bienaventuranzas. Vamos a ver dos bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son estos pobres de espíritu? Son los humildes y contritos de corazón. Aquí espíritu hay que entenderlo por alma y voluntad. Hay, en efecto, muchos que son humildes, no voluntariamente, sino forzados por la necesidad de las cosas. No se refiere a estos el Señor, pues ningún mérito hay en ello. A quienes Él llama primero bienaventurados, es a los que de su libre voluntad se humillan y se compungen. ¿Y por qué no habló de los humildes, sino de los pobres? Porque pobre es más que humilde. Aquí, en efecto, tiene el Señor designar a los temerosos, a los que tiemblan ante los mandatos del Señor. Son los mismos a quienes Dios tan altamente alaba por boca del profeta Isaías, diciendo: ¿sobre quién fijaré mis miradas, sino sobre el manso y tranquilo que tiembla ante mis palabras? Isaías 66:2. Diferentes grados de humildad. Hay, en efecto, muchas maneras de ser humilde. Hay quienes son moderadamente humildes. Hay quienes llevan la humildad a su último extremo. Esta es la humildad que alaba el bienaventurado profeta cuando, describiéndonos no un alma contrita simplemente, sino un alma hecha a pedazos por el dolor, nos dice: sacrificio para Dios, el espíritu contrito. Dios no despreciará un corazón contrito y humillado. Salmo 51:19. Esta es la que presentarán a Dios como sacrificio grande los tres jóvenes del horno de Babilonia, cuando dicen: mas en alma contrita y espíritu de humildad seamos aceptados. Daniel 3:39. Esta es la que Cristo proclama ahora bienaventurada. Y es así que los más grandes males que infestan la tierra entera del orgullo han procedido. El diablo, que antes de su orgullo no lo era, por el orgullo se convirtió en diablo. Lo que Pablo daba a entender con estas palabras: no sea que por su orgullo caiga el neófito en la condenación del diablo. Primera de Timoteo 3:6. El primer hombre hinchado por el diablo con esperanzas semejantes fue por él derribado y se convirtió en mortal. Esperando venir a ser Dios, perdió hasta lo que tenía como hombre. Es lo que Dios le echa entre burlas en cara cuando dice: he aquí que Adán ha venido a ser como uno de nosotros. Génesis 3:22. Y todos los que después vinieron y terminaron en la impiedad por haberse imaginado ser iguales a Dios. Así pues, como la soberbia era la ciudadela de todos los males, la fuente y raíz de toda maldad, Cristo, proporcionando el remedio a la gravedad de la enfermedad, sentó la ley de la humildad como fundamento firme y seguro de toda virtud. La humildad, fundamento del edificio espiritual. Puesta la humildad por fundamento, el arquitecto puede construir con seguridad sobre ella todo el edificio. Pero si ésta se quita, por más que tu santidad parezca tocar el cielo, todo se vendrá abajo
y terminará catastróficamente. El ayuno, la oración, la limosna, la castidad, cualquier otro bien que juntes sin humildad, todo se escurre como el agua y todo se pierde. Es lo que se cumplió cabalmente en el fariseo. Había llegado a la cumbre de la perfección, pero como no tenía la humildad, madre de todos los bienes, cuando bajó de su oración, todo lo había perdido. Porque como la soberbia es la fuente de toda maldad, así la humildad es principio de toda filosofía. De ahí que empiece por ella el Señor, arrancando de raíz la soberbia del alma de sus oyentes. ¿Y qué tenía que ver la soberbia, objetarás, con los discípulos del Señor, que eran humildes por todos los conceptos? Bien escaso motivo podían tener para la arrogancia unos pobres pescadores desconocidos e ignorantes. A lo que te respondo que, si las palabras del Señor no decían con sus discípulos, sí con los que le estaban oyendo entonces, y los que más tarde los habrían de recibir, a fin de que, justamente por pobres pescadores, no los despreciasen. Sino entonces, más tarde ciertamente, que tendrían necesidad de la ayuda de la humildad, cuando tantos prodigios habrían obrado, tanto honor les tributaría toda la tierra, y tanto valimiento tendrían ellos con Dios. Ni la riqueza, ni el poder, ni la realeza misma son tan propios para exaltar a un hombre como los dones que fueron concedidos a los apóstoles. Por otra parte, aún antes de que ellos mismos realizaran milagros, es muy probable que se sintieran orgullosos y experimentaran un sentimiento humano al contemplar aquella muchedumbre y concurrencia que rodeaba a su maestro. De ahí que el Señor, desde el comienzo, reprime todo pensamiento de orgullo, y notad que no introduce su enseñanza en forma de exhortación ni de mandato, sino de bienaventuranza, con lo que hace menos molesta su palabra y les abre a todos el estadio de su doctrina. Porque no dijo, este o el otro son bienaventurados, sino, bienaventurados los que hagan esto. Es decir, que aunque seas esclavo, aunque seas pobre y mendigo, extranjero e ignorante, nada de eso es obstáculo para que seas feliz, como te decidas a practicar esta virtud de la humildad. ¿Y qué premio se promete a los que lloran? Porque ellos, dice, serán consolados. ¿Dónde, dime, serán consolados? En este mundo y en el otro. Como había dado el Señor un precepto muy pesado y arduo, nos prometió lo que podía hacernoslo más ligero. De manera que, si quieres ser consolado, llora. Y no te parezca que te pongo un enigma. Cuando es Dios el que nos consuela, aun cuando vengan sobre nosotros las penas tan copiosas como los copos de la nieve, todas las superamos. Dios nos recompensa siempre por encima de nuestros trabajos. Así lo hace también aquí, proclamando bienaventurados a los que lloran, no por el merecimiento mismo de las cosas, sino por puro amor suyo. Realmente, no nos hace bienaventurados el llanto, sino el amor que Dios nos tiene, porque los que lloran por sus pecados, lloran, y bastante premio tienen en alcanzar perdón de sus pecados y dar buena cuenta de ellos. Mas como el Señor nos ama tanto, no puso el premio del llanto en solo el perdón de los pecados y remisión del castigo, sino que nos hace bienaventurados y partícipes de inmenso consuelo. Ahora bien, no solo nos manda que lloremos por nuestros pecados, sino también por los ajenos. Así lo hicieron las almas de los santos. Así Moisés,
Pablo, David. Todos lloraron muchas veces por los pecados de los otros.